Good morning, good afternoon, good evening to all participants joining us today from different parts in the world for our keynote speech and following live panel on mobilizing research and action for a new eco-social contract. My name is Katja Huyo. I'm leading the Transformative Social Policy Program at the United Nations Research Institute for Social Development. I'm very excited about the coming days of rich program featured at the Global People's Summit on co-building a new eco-social world, leaving no one behind. We want to convey a powerful message to decision makers at the high-level political forum in July in New York on new values, best practices, creative ideas, and pathways towards a new eco-social contract. You are all contributing to this process of building a better world for the future, and I would like to thank you all for participating and sharing your experiences and visions. It is now my pleasure to invite you to watch the keynote speech of Tarsila Rivera. Tarsila Rivera is a Quechua activist from Ayacucho, Peru. She has dedicated more than 30 years of her life to defend and seek recognition of the indigenous cultures and peoples of Peru. She is the vice president of Chirapac Centro de Culturas Indígenas del Perú and the president of the International Indigenous Women's Forum. Over the last 18 months, COVID-19 has driven 75 million people out of work and 120 million into extreme poverty. Over that same period, the wealth of the world's billionaires more than doubled, from 5 trillion to 13 trillion. How is this possible? We know the system isn't working. Inequality is accelerating, nature is vanishing, democracy is decaying. We need something new, a new vision of a fair and sustainable world, and the rights and responsibilities that will make it work. In short, a new eco-social contract for the 21st century. This new contract needs solid foundations, human rights, and rights for the natural world. It needs many forms of justice. Work must be decent, and diversity is key. Many different voices are calling for transformative change, from the United Nations to Black Lives Matter, from the World Economic Forum to the International Trade Union Congress. To catalyse this diverse movement, UNRWA has teamed up with the Green Economy Coalition to launch a new global research and action network for a new eco-social contract. The network will join the dots between climate justice and social justice. Working with us will be partners from different communities and sectors: advocacy, practice, research, and policy making. We're uniting to build a new understanding of how to structure our societies for a green and fair future. Join us and help construct a new eco-social contract that is sustainable, equitable, and ready for the 21st century. Entonces, en ese rol nos encontramos ahora para hablar de este tema tan importante y sobre todo siendo los pueblos indígenas más o menos 480 millones alrededor del mundo, y si estamos pensando en que las mujeres somos la mitad, somos un promedio alto de más o menos bordeando los 250 millones de mujeres indígenas de todas las regiones del mundo.
En realidad, las mujeres indígenas participamos en los dos escenarios, y quizá tres. Participamos en el escenario como parte del movimiento de los pueblos indígenas, pero desde nuestra perspectiva, digamos, femenina. Y participamos en el movimiento de mujeres general, o sea, el movimiento feminista, que también lucha pues, por temas de agenda común, donde las mujeres indígenas hemos logrado ya ser reconocidas y ser partícipes activas en los procesos globales también y regionales, donde se discuten derechos de las mujeres, pero también tratando justamente de compartir toda esta riqueza que tenemos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas. Y entonces es como que tenemos que estar dividiéndonos en los diferentes escenarios, incidiendo siempre en las políticas internacionales, regionales y globales, pero a partir de lo que sucede en los espacios locales, porque, por ejemplo, cuando hablamos del impacto de la pérdida de la vida natural, del entorno, el aire limpio, el agua limpia, tenemos información de primera mano de parte de las propias organizaciones que están en las comunidades. Entonces, y cuando tenemos que discutir en el plano global, no son discursos abstractos, sino que vienen a partir de la propia realidad y de las necesidades sentidas de las mujeres en las diferentes generaciones. Nosotras nos hemos pasado muchos años para transitar de una visión de derechos colectivos a la visión de derechos individuales como mujeres indígenas. Porque, por supuesto, cuando empezamos como movimiento, era imposible decir en voz alta que había violencia de género en el mundo indígena. No se podía. Y poco a poco, cuando fuimos tomando la palabra y tomando posición las mujeres, tratamos de hacer notar que estamos en tiempos del respeto a los derechos humanos. Y entonces, seguir pensando o queriendo mantener en el discurso que en el pasado fue maravilloso, o que los indios o los pueblos indígenas no tenían problemas de desigualdad de género, por ejemplo, ya fue insostenible, porque en términos actuales nosotros estamos sufriendo igual el machismo y el peso de un poder totalmente patriarcal, y además a eso se suma un poder racista excluyente, ¿no? Mirando y tomando en cuenta el impacto de las justicias y injusticias, porque aspiramos a la justicia, pero son injusticias históricas que nosotros estamos viendo, como, por ejemplo, el racismo estructural y la agenda pendiente en los países para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres indígenas en relación a no indígenas, por ejemplo. Entonces, dentro de ello, hemos identificado ya a nivel global cómo es que en los países colonizados, o que somos estados que venimos de las colonias, todavía tenemos un fuerte impacto en nuestras vidas, lo que significa ejercer poder desde una visión totalmente racista. El racismo visto como una ideología, ¿no?, que se da en la práctica, en la expresión de las exclusiones y de las inequidades y las discriminaciones principalmente. Entonces, eso es un aspecto que para nosotras como mujeres y como pueblos indígenas está cada vez más visible, cada vez más estamos hablando en voz alta, y cómo esta injusticia que viene desde una mentalidad totalmente colonial
y colonialista todavía en su nueva expresión, pues hace que el acceso para niñas, jóvenes y mujeres, por ejemplo, a una calidad educativa válida, todavía está en la agenda pendiente. El acceso a la salud, como la pandemia nos lo ha demostrado, está pendiente. El acceso a un empleo digno está pendiente. Mire, nos ha costado en la región más o menos 25 o 26 años y a nivel global estamos haciendo el esfuerzo de articulación más o menos los últimos 20 años que tiene el FIMI. Y digo esto porque nos lleva a los esfuerzos que se han venido desarrollando desde lo local a lo global para coincidir en las prioridades de la agenda desde las mujeres indígenas en el mundo. Entonces, esta visión de defender desde la perspectiva de las mujeres indígenas los derechos colectivos relacionados, por ejemplo, los derechos territoriales, y ahora que se habla bastante del impacto del cambio climático y cómo este impacto tiene que ver con la vida de las mujeres indígenas, es que tenemos una prioridad totalmente consensuada a nivel global dentro de la defensa de los derechos colectivos. Por ejemplo, la erradicación de las violencias, porque uno de los aspectos importantes para nosotras ya definidas globalmente es que, por ejemplo, el impacto del medio ambiente y los problemas ambientales son también violencias contra la vida de las mujeres indígenas, las niñas y la juventud. Entonces, la prioridad de defender derechos colectivos, dentro de ello los derechos que corresponden a vivir en libertad, con autonomía, con libre determinación y libre de toda forma de violencia, es un consenso también relacionado a los derechos colectivos y en los derechos individuales como mujeres indígenas. Y es algo que debe llamarnos a reflexión porque se viene haciendo esfuerzos internacionales en las diferentes conferencias a nivel global, donde se llegan a acuerdos y donde nuestros estados se comprometen a implementar políticas. Y sin embargo, cuando llegamos al escenario nacional o local, nosotros vemos cómo inclusive la existencia de leyes, ¿no?, en el espacio doméstico está todavía con grandes barreras para la implementación de esas leyes para que podamos acceder a, por ejemplo, al derecho a la justicia, ¿no?, cuando tenemos problemas de diferente tipo, como mujeres o como pueblos indígenas. Algo tiene que cambiar. Las conferencias globales tienen que ser escenarios donde podamos decir las cosas claramente y no sé si podemos ser escuchados, pero hay que decirlos, ¿no? Para que el fin no sea el señor dinero, el señor metal, sino que el fin sea la vida plena de las personas y de nuestro entorno que es la naturaleza de la cual vivimos y bebemos. Necesitamos realmente un nuevo contrato social, moderno, visionario, que nos lleve justamente hacia una construcción de relaciones multidimensionales en equilibrio y en respeto. En ese sentido, necesitamos como un sacudón de conciencias para que ese nuevo compromiso se construya a partir de lo que está pasando en el mundo. No puede ser que tenemos tantos años que hemos firmado compromisos para contar con la paz, posguerra, y uno mira a cualquier región del mundo y lo que menos hay es paz.
Uno mira cualquier región del mundo, lo que menos hay es estabilidad y respeto. Luego tenemos la necesidad de escucharnos, y los pueblos indígenas estamos en esa esperanza de ser escuchados en relación a los conocimientos y la práctica de vida que hemos tenido, por ejemplo, en relación con la madre naturaleza. Hoy tenemos que deponer, creo, las ambiciones económicas y de poder económico y político para someter a otros, para mirar un futuro más promisor. Países que tienen legislaciones muy avanzadas, no siempre en la implementación es óptima, porque depende justamente de la práctica de vida y concepción y visión que tienen los políticos que acceden al poder. Entonces, creo que tiene que haber también una mirada crítica de los políticos que van a ejercer poder público para un país donde hay diversidades, diversidad cultural, étnica y otras diversidades, y erradicar lo que los estados se han comprometido en la Agenda 2030. Hay que tener clarito ese camino. ¿Cómo vamos a cumplir con esos compromisos? Construir paz, construir igualdad. Yo creo que es un camino muy largo que nos queda, y a los liderazgos de los movimientos sociales nos toca seguir hablando en voz alta en todos los escenarios donde sean posibles. Entonces, nos parece que esa mirada de qué queremos para el futuro tiene que juntarnos. Ojalá que seamos más los que tengamos voz fuerte para compartir lo positivo, construir y llamar a reflexión para ese nuevo compromiso de aquí para adelante. Esa es la esperanza, donde la educación tenga la calidad para todas y todos, donde el acceso a la justicia no sea un privilegio basado en el dinero o las relaciones de poder, donde la salud sea de fácil acceso para todas y todos, y que el derecho a un trabajo digno, bien remunerado, sea una realidad, ¿no? Y que las violencias cada vez vayan disminuyendo, vayan desapareciendo, y haya una posibilidad de construir sociedades donde realmente seamos intolerantes a las discriminaciones y a las violencias. Esa es la esperanza que tenemos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, porque ustedes saben que tratamos de defender la vida y generar vida, no solo nuestra, sino también de la madre naturaleza. Current social contracts are profoundly fractured, and one of the main problems we see is that they systematically fail to value, nourish, and invest in what's essential. And women have felt this failure very acutely during the pandemic, as the majority of workers staffing hospitals, health centers, and long-term care facilities, as default unpaid caregivers in families and communities, and as the majority of those who lost their jobs and livelihoods, often with nothing to fall back on. And much of this is true for the climate crisis as well. And first, and maybe obviously, finding solutions to the multiple crises we're facing is urgent.
the consequences of climate change, but also growing inequality and exclusion become increasingly visible and are very real for young people imagining their future. They're very real for people with low incomes. They're very real for people on the front lines in regions already heavily hit by climate change, like the Arctic, that the Bosch Foundation is supporting, and just to name a few. Meeting the Sustainable Development Goals and transitioning to environmental and social sustainability requires really a paradigm policy shift that goes beyond this narrow focus on the rate of economic growth and economic shocks, which is a key component of this eco-social contract. I am sorry to say that currently global conditions for the exercise of civil society rights are very challenging. Our research shows that only 3% of the world's population live in countries where these fundamental freedoms are adequately protected, despite them being part of international human rights law and the constitutions of most countries. The human rights pillar of the United Nations is often overlooked. And as we know that of all the struggles in the modern world, they have been driven by people's mobilizations. And it just keeps coming up in multiple ways, not just in who is being most affected by the climate crisis, but who is blocking change, the ways in which elites can both block change on addressing inequality and addressing climate issues. It's part of the same system, of course, but also issues of debt justice, which is an issue that is coming up for several of our countries, who are finding themselves unable to think about addressing spending more on climate adaptation and mitigation when they are not even able to have enough vaccines and having to get in more debt to purchase. Who is negotiating for nature? And I think different cultures have given very different answers to these questions, depending on whether they are in north, south, east, west, through times and also within societies. These answers have been different. And if the network can be a platform to give voices to these different approaches, to these different answers civilizations have give, and to cross-fertilize, this is what I'm really intrigued about. We cannot heal a broken system without the human spirit of solidarity, and therefore we need to think about how do we not just look at the role of accountability and confrontation and bottom-up action, but also how do we ensure that we transcend some of our tactics and look at ways of sitting together at a table, and maybe we need a new table that we need to build together, where we can negotiate a new social contract, one which puts people and planet at the center, but one which also speaks truth and brings values of reconciliation and unity and compassion into the conversation. How do we connect our struggles, but at the same time design a process that delivers on this vision of a new social contract that so many of you and the Secretary General and others are really calling for, to enable us to deal with both the inequality and the climate agenda at the same time, recognizing that they're two sides of the same coin. Many of you may know that social workers worldwide are deeply involved in the complexities of social development and ensuring that people are able to play a leadership role in their own lives. Social work expertise is involving building contexts of solidarity and diversity, finding common goals and enabling people to lead in their own development. As together, we are saying we must move forward out of this pandemic with values and practices and policies that leave no one behind. Unlike many of their predecessors, new social contracts must really go beyond mediating only between workers and capital, states and markets, and acknowledge the important role of families and communities. And this requires a policy shift towards the provision of collective goods and services that ensure adequate care for both people and planet. In terms of the how, we believe that new social contracts must deliberately be aimed at redressing historical injustices and shifting gender power relations, including by bringing marginalized groups squarely into decision-making processes.
we are really thrilled to be joining this new network for an eco-social contract. First and foremost, because we firmly believe that working together and coming together across different disciplines, different silos, different geographies, different fields of expertise, different methodologies, different identities is really, really crucial to build the collective counterpower that we need to challenge the status quo and to put forward new ideas, new systems, new processes, new structures that can really put people's human rights and the planet first. Our second interrelated aspiration is to work with this network to effect a transformative change, namely the need to break the link between these the damaging swings in production and in consumption and with nature by providing real nature-based solutions with all social groups, so including marginalized communities and those living with and within forests and natural lands. The Bosch Foundation shares the conviction that social and ecological challenges are very closely intertwined. Resolving the climate emergency really requires making fundamental changes in our society. So we need to center people, our needs, lived experience, and all measures we take to make sure that that net zero world we are building is also just and fair. And to that end, the climate ecological movements and the social justice movements, as well as different sectors, must come together as it is happening here in this network. There are two aspects that I'm particularly looking forward to being part of this network. First is that having health has been central to well-being and balance with planetary boundaries. And the second is democratizing the data and supporting the data solidarity as a public good that is needed to support these healthy, sustainable goals. And I'll leave you with this quote from a colleague of mine, that if we focus on what is, we are condemned to repeating what was. But if we focus on what is possible, we stand a chance of transcending what is. And so I look forward to the boundary-spanning partnerships that this network will foster. And I truly believe that this eco-social contract is an important step in taking the right type of years to transcend what is. And it's a true pleasure to be part of the network. Thank you very much.